Buenas noches, bienvenidos a Entrevistas CMI. Se cumplen 2 años del gobierno del presidente Gustavo Petro y sin duda el sector transporte ha sido uno de los que ha registrado grandes retos en los últimos 24 meses. Nos acompaña esta noche la ministra de Transporte, la doctora María Constanza García. Usted ha sido viceministra de Infraestructura, ha estado acompañando la dirección de Invías y hace un mes tomó la dirección de la cartera de Transporte. Ministra, ¿cuáles son los grandes retos que ha tenido el transporte durante estos 2 años? Buenas noches, Luisa Fernanda. Bueno, yo creo que para empezar de los grandes retos es la reactivación férrea, poder avanzar también en vías terciarias, pero hablando de reactivación férrea muy importante y es, hoy el país tiene un reto y es cómo avanzar en la intermodalidad. Nosotros recibimos un país donde el 90% de las inversiones, pero además el 90% de la carga se mueve en el modo carretero. Y uno de los grandes propósitos que tenemos es poder cambiar, avanzar hacia la intermodalidad y ahí las inversiones y el propósito de la reactivación férrea juega un papel crucial en esa decisión. Desde que llegamos al gobierno decididamente miramos un portafolio de proyectos, una meta que tenemos de plan de desarrollo de estructurar y o adjudicar 1.817 kilómetros. Ya hemos dado unos pasos muy importantes. En días pasados abrimos la primera licitación férrea, la primera licitación APP, 526 kilómetros con una inversión de 3.4 billones de pesos que nos va a permitir conectar el centro del país hacia el Caribe de nuestro país, hacia los puertos. Y adicionalmente avanzamos en proyectos estratégicos, la reactivación del corredor del Pacífico, la conexión del corredor Bogotá-Belencito hacia la red central, proyectos como el canal interoceánico Cupica, en el Darién Chocoano, en la parte del Urabá Chocoano, y un proyecto muy importante también que es el proyecto Villavicencio-Puerto Gaitán. Lograr estas inversiones, lograr confiabilidad en el modo férreo, le va a permitir al país ser más eficiente, reducir un 26% del costo de la logística, tener un mejor equilibrio en la intermodalidad y poder realmente generar un avance en la forma como se mueve nuestro país. Ministra, usted ha tocado principalmente el tema férreo y sin duda con la llegada del presidente Petro se ha notado una inclinación hacia ese modo de transporte. En el tema de ejecución, ¿qué ha pasado? Algunos han criticado una baja ejecución en el sector transporte. ¿Esto se debe tal vez a una focalización en esos proyectos férreos que podrían tardar un poco más en su ejecución o qué está pasando? Bueno, yo creo que lo primero es contar hoy la ejecución del sector transporte es una ejecución del 79%. Nosotros hoy tenemos compromisos en nuestras diferentes entidades en un presupuesto que suma 12.7 billones de pesos después del aplazamiento que tuvimos. Inicialmente teníamos 13.96, nos fueron aplazados 1.27 billones de pesos y hoy registramos un 79% de compromisos. En giros estamos hablando de un 26%, quiere decir que nosotros hemos girado en lo que va corrido del año 3.2 billones de pesos y hemos comprometido 10 billones de pesos. Al contrario, yo creo que hoy el sector transporte muestra unos indicadores muy importantes en términos de ejecución. Ahora, este sector tiene ejecución en la aerocivil, en todo el modo aéreo, en el Invías, en el modo carretero, en el modo fluvial, en la ANI, en el modo carretero, en el modo aeroportuario. Entonces es un portafolio de proyectos, sin dejar de un lado que estamos hablando de proyectos de infraestructura, proyectos que requieren estructuraciones, proyectos que el hecho de que el indicador de los giros, que es este 26%, no significa que no se estén haciendo las obras y que en la medida que se avanzan las obras, pues se generan también los pagos y finalmente se termina con el giro, que es de lo que se habla en este porcentaje de giros del 26%. Pero ministra, ¿en qué se ha enfocado la ejecución y por qué permanecen las críticas hacia el estado de vías, tema de seguridad vial principalmente, en tema de infraestructura también, especialmente de vía terrestre? Bueno, yo creo que para eso lo primero que hay es que entender cómo funciona el sector transporte. Sí. Nuestro sector tiene 3 entidades en específico, que son la ANI, el Invías y la Aerocivil. Estas 3 entidades concentran el 95% de la ejecución del sector. ¿Y cómo se distribuye la ejecución? En la cabeza de la ANI hoy tenemos 1.7 billones de pesos que son los responsables de
la operación y de la expansión de infraestructura. En este momento estamos adjudicando obras en 15 aeropuertos, 6 aeródromos que nos van a permitir ampliar la capacidad y además proyectarnos hacia una meta que tiene el gobierno, el sector transporte, que es hacia el año 2030 poder mover 100 millones de pasajeros. Este modo en particular, el año pasado tuvimos un incremento de 4.5 millones de pasajeros, lo que corresponde a un incremento del 2.9%. Por otro lado, tenemos un Invías responsable de la administración de 10.200 kilómetros de carreteras, responsable del mantenimiento, que tiene un recurso cercano a los 4.3 billones de pesos, que hoy de esos 4.3 está en tránsito de lograr también compromisos para contratos de mantenimiento de nuestra infraestructura, para el programa de Caminos Comunitarios de La Paz y un programa muy importante que es Colombia Avanza. Y los mayores recursos están asignados a la Agencia Nacional de Infraestructura, principalmente lo que son las vigencias futuras para honrar los compromisos de los contratos de concesión, principalmente carreteras. Ahí se concentra el presupuesto y la ejecución. Otras entidades como la Agencia de Seguridad Vial, que tiene un presupuesto de 160.000 millones, hoy reporta ya una ejecución del 80%. Entonces yo creo que el sector, al contrario, en este año hemos logrado un avance importante en la ejecución. ¿Y por qué las vías registran tantos problemas de infraestructura? Bueno, yo creo que nuestro país tiene un reto. Nuestro país hoy es con una alta vulnerabilidad en términos y todo lo que tiene que ver con el cambio climático. Sí. Cada fenómeno, el que estemos hoy con fenómenos más frecuentes, más intensos, nos mantiene también en unas dificultades frente a la atención de nuestras carreteras. Solo hoy alrededor de la Cordillera Oriental tenemos problemas en la transversal de Cisga, un proyecto que es una carretera concesionado, en la troncal del Cusiana, en el sector de la Lejía Saravena, y tenemos a lo largo y ancho de las carreteras también múltiples dificultades. Ahí es muy importante los recursos que se obtienen vía peajes. En el caso del Invías, una de estas fuentes que garantiza el mantenimiento de la infraestructura es el recurso que se obtiene tanto en la ANI como en el Invías a través de los peajes. Entonces hay una necesidad permanente de mantenimiento y de inversión en mantenimiento, pero no podemos dejar de lado una realidad que tiene hoy nuestro país y algo que se posiciona, y es la necesidad de adaptar nuestra infraestructura al cambio climático. Y hay muchos de esos peajes o de esas vías que están concesionados. ¿Cuáles son las responsabilidades de las concesiones también con el mejoramiento y, por supuesto, el mantenimiento de las vías? Bueno, nuestro país tiene 43 contratos de concesión, nuestro país tiene 7.700 kilómetros de carreteras que están bajo esta figura de concesión, y un paquete importante de esas 43, que son 36 contratos que están bajo la ley 1508, la figura y el esquema de asociaciones público-privadas, algunas de iniciativa pública, otras de iniciativa privada, que solo se pagan con los peajes. Y cuando usamos esta figura, pues que estamos trasladando al privado unas obligaciones que tienen que ver con el diseño, la construcción de esta infraestructura y después la operación y mantenimiento. En ese caso, se supone los concesionarios pues tienen la responsabilidad frente a la construcción, la operación y el mantenimiento. Sin embargo, tenemos algunos casos donde por X circunstancias los riesgos geotécnicos no están cargados a las concesiones, y eso hace pues que se dé también una discusión frente a quién tiene la responsabilidad en estos casos de atender ciertos eventos que se dan en las carreteras. Pero, ejemplo, ¿la vía Llano está dentro de esos casos? Está dentro de esos casos. En la vía Llano tenemos identificados 55 puntos críticos que requieren pues inversiones que pueden estar del orden de 1.2 billones de pesos, y en ese caso en particular estos puntos críticos no hacen parte de lo que en su momento se contrató y se pactó en el contrato de concesión, que en este caso es una IP, no tiene recursos de lo público, se mantiene con el recurso que se obtiene de los peajes. Usted toca 3 puntos importantes, ministra: el tema de las vías, que tengo algunas preguntas para eso, el tema de las concesiones y el tema de los peajes. Iniciamos por peajes. Hace muy poco, de hecho el 1 de agosto, se registró un segundo aumento en el valor de los peajes o de la tarifa de peajes en el país. El aumento que se esperaba era cercano a la inflación del año pasado, que estuvo por encima del 9%. Sin embargo, fue del 4,6% ese aumento. ¿Se podría esperar un tercer aumento este año, o por qué el ministerio toma la decisión de solo aumentar el 4,6%? Bueno, lo primero es recordar que en el año 2023 se expidió el decreto 050, que tomó medidas frente al incremento de los peajes, suspendió los incrementos porque estábamos viviendo un proceso inflacionario en el país.
Nosotros este año en enero de este año, empezamos a retomar estos ajustes siguiendo también las definiciones que tenía el mismo decreto 050. Entonces en enero se incrementaron los peajes subiendo el IPC del año 2022, el 13.12%. Y este decreto, el decreto 050 nos decía, bueno, vayan monitoreando y vayan normalizando los peajes a diciembre de este año, ya debe quedar 100% normalizado ya el incremento de peajes por IPC. ¿Qué ha hecho el Ministerio de Transporte? Efectivamente, mes a mes ir monitoreando qué está pasando con el IPC y producto de sus análisis consideramos que podíamos ya introducir un primer incremento del 4.64. ¿Cuándo vamos a introducir el siguiente incremento? Va a depender de los análisis y de cómo veamos el comportamiento del IPC, que era el objetivo que tuvo este decreto 050. ¿Pero se debe normalizar ese aumento este año? El decreto 050 estableció desde que se firmó que a diciembre de 2024 debía haber ya una normalización. Recuerden que lo firmamos en enero del 2023. Entonces dio 2 años para poder generar esa normalización. Es decir, sí se puede registrar un nuevo aumento, pero no se tiene claro cuándo. Tenemos que irlo revisando. Hemos hecho un monitoreo permanente. Esta decisión que tomamos se toma con el sustento técnico de que ya habían condiciones para poder hacer este incremento del 4.64. No lo hicimos completo, hicimos solo el 50% y vamos a estar monitoreando semana a semana cómo se da el comportamiento y en esa medida estaremos tomando las decisiones que además también serán informadas oportunamente. El gobierno ha dicho también que no se puede depender solo de una generación de recursos a través de los peajes, sino que se necesitan otras alternativas. Usted viene de un debate de control político sobre el tema de valorización, que como ya se había dicho incluso días atrás, iba a iniciar en el Atlántico o en la costa caribe colombiana. ¿En qué consiste ese proceso o esa alternativa de valorización y cuál es el objetivo del gobierno con esa propuesta? Bueno, es súper importante primero hacer una reflexión y es dónde nace la valorización. La valorización en Colombia nace en 1921. Fue aplicada antes del año 2003 en 44 proyectos. En el año 2003 se declara inexequible esta contribución y en el año 2016 en la ley 1819 se vuelve a crear la contribución de valorización nacional y después de este hito, que es el año 2016, generan una cantidad de COMPES, unos decretos reglamentarios que hoy nos permite usar el instrumento de valorización, que es lo que hoy en el Gobierno Nacional estamos poniendo sobre la mesa y es los proyectos de infraestructura son de tal nivel y exigencia de recursos que requiere la fuente de peajes, la fuente de contribuciones, la fuente de presupuesto general de la nación, la fuente de la valorización, sumar con regalías, sumar con obras por impuestos, con entes territoriales. Hoy la contribución de valorización, ¿qué dice? Y qué dice no el sector transporte, que dice la ley. ¿Qué es lo que hace la contribución? Primero, no es un impuesto, es una contribución especial que se grava a los predios que están en el área de influencia de una vía donde se han hecho inversiones de parte del Gobierno Nacional y que esas inversiones han significado un aumento del valor de los predios. Y la misma ley trae unas definiciones, la ley te dice consulte la capacidad de pago, revise los beneficios. Y justo hoy en el debate que tuvimos se exponía la generalidad de la valorización y en particular del proyecto Barranquilla-Cartagena, mostrábamos cómo de un universo de 248.000 predios que hacen parte del área de influencia en estos 152 kilómetros del proyecto, cerca de 108.000 predios están exentos del pago de la contribución porque finalmente, una vez aplicada esta metodología y verificada la capacidad de pago, se llega a conclusiones como que el CISBEN en categoría A y B no serían objetos de cobro, que el estrato 1, 2 y 3 tampoco, que las unidades agrícolas familiares tampoco, y entonces pues esto obedece a la naturaleza también de la contribución y a la consulta de la capacidad de pago. Claro, y ahí debe estar, por supuesto, lo que el presidente ha denominado economía popular para que estos comercios que están a la orilla de las vías pues no resulten afectados. Ministra, cuando yo le hablaba de economía popular y de cómo cómo la valorización podría impactarla, le hablo de las personas, por ejemplo, vía al llano, que tienen su negocio de arepas, que tienen su negocio de productos típicos de la región, del restaurante que está a la vía al mar, entre otros. ¿Cuáles son las normas para ellos?
Es muy importante, como te decía ahorita, la contribución de valorización, ¿a quién le aplica? Entonces, le aplica a los predios que están en un área de influencia. Entonces, cuando uno define voy a cobrar la valorización, voy a regar la valorización alrededor de un proyecto, se saca el universo de los predios y después empiezan a mirar variables que son las que se verifican para determinar si ese predio tiene capacidad de pago. En el caso de Barranquilla-Cartagena, ¿cuáles fueron esas variables? Están el CISBEN categorías A o B, son estrato 1, 2 y 3, es una unidad agrícola familiar. En esos casos, de los 248.000 predios en particular que están en Barranquilla-Cartagena, encontramos que cerca de 108.000 predios tienen esa condición y por lo tanto quedan exentos del pago. ¿Y este proceso de valorización se va a extender por todo el país? Estos procesos hemos venido, y esto tiene una metodología, que es una metodología de calificación. ¿Y qué es lo que estamos determinando? El gobierno y el gobierno nacional ha hecho unas inversiones muy importantes alrededor de las vías primarias, inversiones que han generado valor a lo largo y ancho. En el caso de las 4G estamos hablando de 5.000 kilómetros donde hemos hecho inversiones que llegan casi al 70 billones de pesos. Sí. Y es verificar cómo esas inversiones han permitido aumentar el valor de los predios y en esos casos aplicar la contribución. Entonces hoy estamos en un proceso tanto del lado de la ANI como del lado del INVIAS, identificando qué proyectos garantizan y tienen esa calificación, dónde se generó el valor y si efectivamente podemos cobrar la valorización. Ministra, ahora que usted toca el tema de las 4G, que sin duda son proyectos que por su valor necesitan vigencias futuras, ¿cómo está el tema en vigencias futuras en el Ministerio de Transporte y cuál es la relación que se tiene en este momento con las concesiones para, por supuesto, poder avanzar en esos proyectos? Bueno, el Estado colombiano, y en este caso en particular usando las definiciones de la Ley 1508, ha firmado contratos de infraestructura especialmente carretera, pero como les mencionamos, lanzamos nuestra primera APP férrea y tenemos también una APP fluvial en el Canal del Dique. Entonces estos contratos tienen dos mundos, el mundo de la APP de iniciativa privada, donde solo se pagan las obras con peajes y la misma norma casi que no permite que el gobierno nacional haga aportes. Y tenemos el caso de los contratos de concesión, 20 contratos de la cuarta generación, 5 contratos de la quinta generación, o sea, en total 25 contratos donde se hacen aportes del gobierno nacional. Año a año el gobierno nacional ha ido situando la vigencia futura que está comprometida y estas se honran en función de las reglas que tienen los contratos. Pero aquí un tema que me parece importante traer a colación y es hoy, en las fiducias de los contratos de cuarta generación, sí, hay cerca de 8.9 billones de pesos, esperando pues que se den los hitos para que se den también las retribuciones que están pactadas en los contratos. Entonces el gobierno hasta hoy ha honrado estas vigencias futuras, pero también tiene conversaciones que son importantes traerlas a colación, proyectos donde tenemos 0% de ejecución. Sí. Donde tenemos en vigencias futuras en una fiducia más de 1.8 billones de pesos o proyectos donde hemos tenido que tomar la decisión de llegar a una terminación porque un tribunal de arbitramiento nos da una orden de terminar. Entonces aquí hay también una cantidad de realidades que generan discusiones y que generan también decisiones frente a cómo se usa este recurso público. ¿Qué tipo de decisiones, ministra? Porque si ustedes están realizando la revisión, valga la redundancia, de esos proyectos con vigencias futuras, pues ¿qué han encontrado y qué medidas pueden tomar? Bueno, nosotros hace poco la ANI tomó la decisión y esto siguiendo las instrucciones de un tribunal de arbitramiento de terminar, por ejemplo, el contrato Bucaramanga-Pamplona. Sí. Hoy la ANI discute un contrato como Mulalolo Guerrero que después de 8 años de haberse adjudicado e iniciado va en 0% Ese es el de Buenaventura, ¿no? En Valle. Entonces, esas son el tipo de decisiones, pero adicionalmente tenemos también tribunales de arbitramiento, entonces eximentes de responsabilidad. O sea, de por sí que el manejo de este tipo de relaciones contractuales pues impone también sus propios retos y pues este es el día a día de quienes tienen la responsabilidad de administrar estos contratos. Usted menciona vías de las que los transportadores se han referido y también exigen el avance de esas obras. En materia de infraestructura, entonces, el Ministerio de Transporte, ¿cómo podría entrar a apoyar mientras esos proyectos avanzan?
Bueno, yo creo que hoy, para tener un dato, frente a las 4G, que fueron proyectos 5.000 kilómetros adjudicados 2014-2015, retirando 2 proyectos que están en 0% de ejecución y un proyecto que ya llegó a su terminación, hoy tenemos un avance del 85% de las obras que estaban pactadas. Por el otro lado, pues está todo el portafolio carretero también de lo que denominamos la quinta generación, pero hoy avanzamos también en obras muy importantes en el Invías, proyectos que requieren y que también ejecutan vigencia futuras en 4.400 kilómetros de vías también primarias y de vías secundarias, inversiones también en mantenimiento vial, cerca de 600.000 millones de pesos haciendo mantenimiento vial en el Invías, un programa como Caminos Comunitarios de la Paz que nos ha permitido mejorar la transitabilidad en vías terciarias. Entonces, hoy el Gobierno Nacional tiene también todo su interés en esas vías regionales y cómo adicionalmente de los recursos que se ejecutan en los contratos de cuarta y quinta generación, cómo priorizamos recursos hacia sectores marginados, hacia municipios PEDET, SOMAC y principalmente vías regionales, unas inversiones muy importantes en aeródromos, estamos acompañando una inversión de 377.000 millones, aeródromos en Nariño, en Chocó, en Guainía, en Guaviare, muelles también, Río Baudó, Río Atrato, Río San Juan, Río Magdalena. Entonces es también cómo el Estado, y ese es uno de los grandes propósitos de este sector en nuestro gobierno, y es llevar inversiones a esa otra Colombia donde han estado siempre un poco rezagadas las inversiones. Sí, ministra, sobre el tema de infraestructura y la focalización de recursos para vías terciarias o caminos vecinales o comunales para la paz, entendemos el liderazgo del Ministerio de Transporte, pero además de la infraestructura, también está el tema de bloqueos. Entendemos que eso es un tema del Ministerio del Interior, pero ¿cómo se está articulando o cómo se están articulando los ministerios para que los transportadores de carga no sumen todas estas complicaciones a su diaria labor? Bueno, yo creo que pues ese es un tema que está en la agenda. Nosotros efectivamente una de las formas como se genera la protesta es a veces con el bloqueo de nuestras vías y esto nos impone y hay una coordinación total entre nuestro sector, todos los sectores, con el Ministerio de Interior que nos permita una vez se genera alguna situación, que se dé una respuesta, que se atienda un protocolo, siempre respetando. Yo creo que eso es algo muy importante de este gobierno, si bien hay aspectos retadores, hay aspectos complicados, pero este gobierno ha mantenido un respeto hacia el diálogo, un respeto hacia la protesta y precisamente de lo que se trata es de que trabajemos todos coordinados, no solamente el gobierno, todos los niveles de gobierno y todos como sociedad para poder entender esos requerimientos, esas necesidades y atenderlas de primera mano. También debo decir que nos hemos encontrado una cantidad de compromisos incumplidos de tiempo atrás. Yo particularmente el paro cívico de Buenaventura, el paro cívico de Chocó, muchos acuerdos hechos con diferentes comunidades donde a este gobierno pues le ha tocado sentarse, hacer frente, priorizar y poder también dar unas respuestas a esas necesidades que son históricas de algunos territorios. Claro, pero ustedes se han sentado también con transportadores a mirar qué posibilidades, opciones tienen ellos, propuestas que le puedan dar al gobierno para trabajar mancomunadamente y por supuesto no siga aumentando la carga que termina afectando también al consumidor final. Sí, claro, nosotros particularmente mantenemos un diálogo permanente con los transportadores de carga, con los diferentes gremios y ahí mantenemos un diálogo en doble vía, encontrando qué es lo que está pasando, cómo podemos minimizar. Yo creo que si uno hace una verificación de lo que ha pasado en términos de bloqueos, uno va a encontrar que realmente el gobierno ha permitido responder a tiempo y minimizar los efectos de estos bloqueos que se dan en algunas oportunidades en nuestras vías. ¿Qué responder sobre el tema de puertos, ministra, que aseguran los transportadores por problemas de infraestructura se está complicando la llegada a los puertos, incluso la salida con carga de ellos? Bueno, primero tener como un panorama qué son los puertos en nuestro país. Nosotros tenemos 9 zonas portuarias, 7 zonas en el Caribe, 2 zonas en el Pacífico. Y cuando uno mira los tiempos y la logística, uno encuentra que donde se dan hoy los mayores cuellos de botella es en lo que tiene que ver con las operaciones al interior de los puertos desde que está ingresando la carga o saliendo la carga y la facilitación de comercio. Nosotros, junto con nuestros equipos de logística, venimos haciendo unas verificaciones
verificaciones de todas las actividades que se dan previos al ingreso al puerto, patios de contenedores, que nos permitan pues tener una mejora frente a esa infraestructura. Esto es un proceso continuo. Nosotros acabamos de sacar un COMPES portuario, un COMPES que busca no la expansión del sistema portuario, porque creemos que tenemos capacidad suficiente en nuestro sistema, sino que busca la modernización de nuestro sistema portuario, temas de tarifas, contraprestaciones, temas ambientales, temas sociales y también cómo lograr mejoras en todo lo que tiene que ver con la facilitación del comercio, que también estaba establecido desde nuestro COMPES de logística. ¿Y cuándo podríamos conocer ya un proyecto en sí materializado para esa modernización? Nosotros, junto con Buenaventura, con los puertos de Urabá, con los puertos de Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, venimos pues impulsando esta mejora en el servicio. Y como recuerden ustedes también que nuestra operación portuaria hoy en día es 100% privada. O sea, esta operación está en cabeza de 90 concesiones portuarias que obtienen un derecho de concesión a través de la ANI, y pues ahí también hay una coordinación, unas obligaciones a través de estos grupos privados. Se nos está acabando el tiempo, ministra, pero no la puedo dejar ir sin preguntarle por el tema del diésel. Sabemos que es una decisión que se toma en conjunto con el Ministerio de Hacienda y que depende más de ellos que de ustedes, pero son ustedes los encargados también de mediar esta propuesta de transportadores y Ministerio de Hacienda. Hasta el momento, ¿qué se conoce? ¿Habrá o no habrá aumento del diésel? Bueno, yo he venido acompañando justo ahorita 2 reuniones con el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Minas, con los representantes del gremio de la carga principalmente y también del transporte público, el transporte intermunicipal, donde lo que está sobre la mesa es la revisión de la fórmula, lo que está sobre la mesa es, bueno, cómo se están también implementando controles frente a las tarifas de transporte de carga, y este es un diálogo que se mantiene entre el gobierno y entre estos representantes para poder tomar las mejores decisiones sin perder de vista que efectivamente hoy hay un impacto en las finanzas del gobierno por cuanto se está subsidiando, y que esto pues también debe ser regularizado y normalizado para lograr también tener unas eficiencias en esos recursos y poder lograr unas inversiones en otros sectores que requieren decididamente de inversiones. ¿Pero el compromiso es no aumentar el valor del diésel hasta que se logre un acuerdo? Se está en una discusión, como te digo, donde está el ministro de Hacienda, donde nosotros estamos acompañando, y el Ministerio de Minas, y pues se va llevando esta conversación. Ministra, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Se nos acabó el tiempo. Sin embargo, sabemos que el sector transporte tiene varios temas de los que hablar. Gracias por estar acá. Muchísimas gracias, un gusto. Y a ustedes, queridos televidentes, los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1 CMI.